No corras, David, que te esperamos. Eta musuko egokitu bebai, musuko egokitu. Eskerrik asko. Prest zaudete? Bai, bueno. Egunon guztioi. Gotzone Sagardui sailburuarekin batera nator gaur, eta gobernu batzordean izan ditugun gaiak komendatzeaz gainera, sailburuak berak hartuko du hitza osasun egoeraren inguruan egin beharreko zenbait ohar zuen aurrean aurkezteko. Gobernu Kontseiluak gaurko bileran onartu ditu Jaurlaritza osatzen duten sail batzuen egitura organikoak eta funtzioak ezartzen dituzten dekretuak. Zehazki, alde batetik lehendakaritzaren egitura dekretua onartu da eta horrekin baita ere beste sail hauena. Segurtasuna, lana eta enplegua, gobernantza publikoa eta autogobernua, lurralde plangintza, etxebizitza eta garraioak, berdintasuna, justizia eta gizarte politikak, eta turismoa, merkataritza eta kontsumoa. Gaur onartutako dekretu hauen bitartez, lehendakariak irailaren 7an, sailburuak izendatu zituenean, eta orduan ezarri zituen egitekoak zehazten dira, eta era honetara Jaurlaritzari eta gobernu programari egotzi zaizkion helburuak modu koordinatuan eta antolatuan betetzeko, sail bakoitzari zer eginkizun dagozkion, ze jardun arlo dagozkion eta nola bideratu behar dituen erabakita geratu da. Egon diren aldaketez gainera, badira, agian berritasuna delako, aipamena merezi duten bi aldaketa, eta dira, alde batetik, Idoia Mendiak zuzentzen duen lan eta enplegu sailari dagokiona, eta sailaren ardura edukitzeaz gainera, bigarren lehendakari orde izateko kargua eman ziolako lehendakariak, eta bestetik Josu Erkorekak zuzentzen duen segurtasun saila dago, bere egitura organiko eta funtzioez gainera lehen lehendakari orde izatearena dagokiolako. Jatorrian, eta bi egitura hauek egiterakoan, 1981ko gobernu legeak finkatzen dituen eginkizunak eta delegazioak daude, oinarri bezala, eta horietan oinarrituta egin dira neurri handi batean gaur onartutako dekretu hauek. Aipatuko dizkizuet bereziki, lehen lehendakaritza ordetzari edo lehen lehendakari ordetzari dagokiona, bere esku edo bere ardurapean hartzen dituelako segurtasun sailari dagozkion gaiez. Gainera, gobernu programaren koordinazioa, estatuarekiko transferentzien batzorde mistoaren presidentzia eta Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundien arteko batzorde batzorde mistoaren buru izatearen funtzioa ere. Segurtasun sailak orain arte izan duen egitura bera mantenduko du, naiz eta lehen lehendakari ordetza izan, eta ez du egitura berezirik izango bere eginkizun berri hauei erantzuteko. El Consejo de Gobierno ha aprobado los decretos por los que se establece la estructura orgánica y funcional de diferentes departamentos. Los que no han podido ser aprobados hoy serán presentados y aprobados en las próximas semanas. Y concretamente se trata, entre los que hoy se han aprobado, destaca en primer lugar el marco organizativo y funcional de Lehendakaritza, así como la de los departamentos de Seguridad, Trabajo y Empleo, Gobernanza Pública y Autogobierno, Planificación Territorial, Vivienda y Transportes,
igualdad, justicia y políticas sociales y turismo, comercio y consumo. Los decretos aprobados derivan y desarrollan el decreto que publicó el Lehendakari el pasado 6 de septiembre, cuando se hizo pública la composición del Gobierno, y se detallan en estos nuevos decretos las funciones y las áreas de actuación que corresponden a cada departamento, con el objetivo de precisar el mejor funcionamiento para una consecución coordinada de los objetivos establecidos en el programa de Gobierno. Con respecto a gobiernos anteriores, este tiene la singularidad de contar con 2 vicepresidencias que se asignan a los responsables de sendos departamentos gubernamentales. Concretamente, al Departamento de Trabajo y Empleo que dirige Idoia Mendia se le ha asignado la vicepresidencia segunda y al Departamento de Seguridad que dirige Josu Erkoreka se le ha encomendado la vicepresidencia primera. En ambos casos, los 2 vicelehendakaris asumen las funciones previstas en la Ley de Gobierno de 1981 y aquellas que el lehendakari les pudiera encomendar. Y destacan entre las funciones que le competen al lehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, las siguientes. En primer lugar, estaría la relativa a la sustitución del lehendakari, en los casos que están así establecidos en la Ley de Gobierno. Y junto a esta eventualidad, como funciones asignadas a esta primera vicepresidencia están la de coordinar el programa legislativo en el seno del Gobierno, prestar al Parlamento Vasco la información y ayuda que recabe del Gobierno, establecer las normas internas para el buen funcionamiento de las tareas de Gobierno y preparación de sus acuerdos, y también la referida a promover y coordinar la ejecución de los acuerdos de Gobierno y de sus comisiones y la coordinación del programa de Gobierno. Asimismo, a esta primera vicepresidencia le corresponden la presidencia de la Comisión Mixta de Transferencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Euskadi y la presidencia de la Comisión Mixta Gobierno Vasco Diputaciones Forales, para el desarrollo de las funciones que como vicepresidente primero le han sido reconocidas. No dispondrá de una estructura específica y serán las áreas correspondientes a su departamento y aquellas otras relativas a otros departamentos las que gestionarán y concretarán estas funciones. Kontseiluko beste gai batzuk aipatuz, hezkuntza sailburuak proposatuta, hezkuntza sailaren eta hezkuntza eta lanbide heziketako Espainiako Gobernuaren Ministerioaren arteko lankidetza hitzarmen bat sinatzeko oniritzia onartu du Gobernu Kontseiluak. Horrela, hezkuntza sailak burutzen dituen hainbat hezkuntza jarduera Europako gizarte funtsekin kofinantziatzeko prozedura arautu da, gutxi gorabehera 4 milioi eurokoa den dirulaguntza baten bitartez. Jarduera hoien eginkizun eta helburuen artean daude, batetik lanbide heziketaren kalitatea hobetzea, bestetik lanbide heziketa duala garatzea, eta lanbide heziketako ikasleen prestakuntza, hobekuntza eta mugikortasuna sustatzea. El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del consejero de Educación, la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España. Se regula así el procedimiento de cofinanciación de los fondos sociales europeos para determinadas actividades educativas que lleva el Departamento de Educación, básicamente del área de la formación profesional, con una cuantía prevista de 4 millones de euros. Entre estas actividades están la mejora de la calidad de la formación profesional, el desarrollo de la formación profesional dual y el impulso a la formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado de formación profesional. Bestalde, Gobernu Kontseiluak onartu du Euskal Herriko Unibertsitatean erretore kargu berritzeak dakartzan dekretuak. Batetik, Nekane Balluerka Lasa erretorearen kargu uztea onartu da, eta bestetik Eba García Ferreira erretore berriaren izendapen dekretua. Bereziki aipatu nahi nuke Eusko Jaurlaritzak bere batzordean erabaki duela eskerrik beroena ematea Nekane Balluerka erretore izan denari, bere lanean erakutsi duen konpromisoagatik eta lankidetzarako une oro adierazi duen eta erakutsi duen prestutasunagatik. El Gobierno ha aprobado sendos decretos que fijan
y dan finalización a la renovación formal del cargo de rectora de la Universidad del País Vasco. Por un lado, se ha aprobado el decreto de cese de Nekane Balluerka, Lasa, agradeciéndole los servicios prestados, y por otro, se ha aprobado el decreto de nombramiento de Eva García Ferreira como nueva rectora de la Universidad del País Vasco, refrendando así el resultado de las elecciones que se celebraron el pasado 24 de noviembre. El Gobierno vasco quiere agradecer expresamente a la exrectora Nekane Balluerka su permanente disposición a la colaboración y al desarrollo de las tareas que ha tenido en sus manos como rectora de la Universidad del País Vasco. Eta azkenik, Gotzone Sagardui sailburuari hitza eman aurretik gaurko kontseiluan onartua izan den Osasun Sailaren beraren erabaki proposamen baten berri emango dizuet. Osasuneko mahai sektorialean joan den abenduaren 10ean, ELA, SATSE, LAB, Sindikatu Mediko de Euskadi, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuen adostasunarekin lehen mailako osasun arreta zerbitzuetan administrazio arloetan ari diren langileentzako 4% osagarri bat ordaintzea onartu zen eta gaur aurrera bidea eman zaio diru gehigarri horren aplikazioari. A propuesta de la consejera de Salud, el Consejo de Gobierno ha dado su aprobación a la medida acordada en la Mesa Sectorial de Sanidad del pasado 10 de diciembre, un acuerdo logrado con los sindicatos ELA, SATSE, LAB, Sindicato Médico de Euskadi, Comisiones Obreras y UGT, por el que se aprueba un complemento específico para el personal de las áreas administrativas de atención primaria, que consiste en un incremento del 4% de la retribución asignada a esta categoría. Nire aldetik besterik ez, eta Gotzone Sagardui sailburuari emango diot hitza. Mila esker sailburu eta eguerdion guztioi. Lehenik eta behin Euskadiko bilakaera epidemiologikoaren berri emango dizuet eta ondoren COVID-19aren txertaketa kanpainaren egoeraren berri. Ditugun azken datuak atzoko urtarrilaren 18koak dira eta honela labur biltzen dira. 10.755 froga diagnostiko egin ziren atzo, eta horietatik 894 positiboak izan ziren. 131 Araban, 530 Bizkaian, 227 Gipuzkoan eta 5 beste erkidego edo jatorri batzuetatik. Durante la jornada de ayer se realizaron 10.755 pruebas diagnósticas, de las que 894 resultaron positivas, 131 en el territorio de Áraba, 530 en el territorio de Vizcaya y 227 en Guipúzcoa. 5 corresponden a personas procedentes de otras comunidades o países. La tasa de incidencia acumulada en 14 días sigue ascendiendo. Esta se sitúa actualmente en 430,87. Recuerden que la incidencia acumulada en 14 días nos muestra el número de casos nuevos que van apareciendo en ese periodo de tiempo sobre una población de 100.000 habitantes. Por su parte, el índice básico de reproducción, que es el que nos ofrece información sobre la transmisión del virus, mantiene una evolución más favorable, aunque sigue estando por encima de 1. Hoy ese índice es de 1,32. Si nos fijamos en el impacto del coronavirus en el ámbito asistencial, observamos que el número de personas ingresadas en planta ha experimentado un aumento importante, situándose en torno a los 400 en los últimos días, una cifra sensiblemente superior a la que veníamos teniendo en las semanas anteriores. En las UCIs, por su parte, actualmente hay 96 personas ingresadas como consecuencia de la COVID. Seguimos en el escenario 3 del plan de contingencia de las UCI. 1/3 de las camas ocupadas de UCI lo están con pacientes COVID positivo. Los indicadores epidemiológicos siguen mostrando una evolución preocupante. La tasa de incidencia sigue creciendo y es posible que la tendencia durante los próximos días siga al alza. Nos encontramos en el estadio 4 de
transmisión alta. En los hospitales se empieza a notar la tensión. Estamos al inicio del escenario 3 de los 5 previstos en el plan de contingencia de Osakidetza, pero el aumento de casos se empieza a notar también en las UCIs. Seguimos, por lo tanto, en un contexto de incertidumbre y riesgo. Es prioritario que sigamos actuando con responsabilidad para contener y, en la medida de lo posible, reducir la transmisión del virus. Ikusten duzuenez, egoerak kezkagarria izaten jarraitzen du eta litekeena da gorako joera mantentzea hurrengo egun hauetan. Ospitaleetan tentsioa nabaritzen da. Ziuetan 3. eszenatokiaren hasieran gaude. Gogoratu nahi dut, post eszenatoki aurreikusten direla eta gaitasuna dugula ondo erantzunteko. Hala ere, hasi gara ikusten berriz ere kasuen hazkundearen eragina. Beraz, ez gaude ondo. Ziurgabetasun eta arrisku testuinguru batean jarraitzen dugu. Lehentasunezkoa da arduraz jokatzen jarraitzea birusaren transmisioa geldiarazteko. Bitartean, Euskadik txertaketarekin jarraitzen du. Hasieratik diseinatutako estrategiaren arabera egiten ari gara. Hau da, beti 2. dosia bermatuta izatea. Hala ere, esan dezakegu, Euskadin 29.325 dosi eman direla guztira. Adinekoen egoitzetan biziren pertsona guztiei eman zaie lehen dosia eta 2. hasi gara jada. Bestalde, joan den ostiralean, Osakidetzako profesionale sanitarioen txertaketarekin hasi ginen. Gaur egun, 914 langileeri jarri diegu txertoa. Esan bezala, talde horren txertaketa Moderna dosiekin hasi genuen. 75 urtetik beherakoentzat egokia baitzen. Bizkaian eman ditugu aurreikusita genituen Modernaren 700 dosiak. Gainera, kolektibo horri Pfizer txertua jartzen jarraituko dugu 3 lurraldeetan eta horrela jarraituko dugu aste honetan ere eskura ditugun dosien arabera. Euskadi continúa avanzando en el proceso de vacunación y lo está haciendo bajo los principios de la solidaridad y prudencia. Lo estamos haciendo en base a la estrategia diseñada desde el principio, esto es, garantizando siempre la segunda dosis. Así, podemos decir que en Euskadi se han administrado 29.325 dosis en total, 28.930 primeras dosis y 395 segundas dosis. Podemos afirmar que todas las personas que viven en una residencia de mayores han recibido la primera dosis y ya hemos comenzado con la administración de la segunda. Como recordarán, los primeros 21 días se cumplieron el pasado domingo respecto a la primera administración y luego reanudamos la vacunación el miércoles. Luego, mañana miércoles, continuaremos con la administración de esta segunda dosis. Por otro lado, el viernes pasado comenzamos con la vacunación de profesionales sanitarios de Osakidetza. A día de hoy hemos vacunado a 914 profesionales. Como dijimos, iniciamos la vacunación de este colectivo con las dosis de Moderna, ya que estaba indicada para personas menores de 65 años. Hemos administrado en Vizcaya las 700 dosis de Moderna que teníamos previstas. Además, hemos seguido vacunando a este colectivo con la vacuna de Pfizer en los 3 territorios y así lo vamos a continuar haciendo esta semana en función de la disponibilidad de dosis. Quisiera recordar varios mensajes que hemos ido repitiendo desde el comienzo de la campaña de vacunación. La disponibilidad de dosis no depende de Euskadi, ni tan siquiera del Ministerio del Gobierno español. Existe una compra centralizada que se desarrolla desde Europa. Las fichas técnicas de las 2 vacunas que han llegado a Euskadi, las desarrolladas por Pfizer-BioNTech y Moderna, establecen que la vacunación completa se efectúa con la administración de 2 dosis. Ante esta situación,
Euskadi decide realizar una gestión de las vacunas basada en la prudencia. Tenemos un compromiso con la sociedad. Nos corresponde una buena gestión del material para que la vacunación sea correcta y completa. Es lo que hemos hecho y seguiremos haciendo a partir de ahora porque se ha demostrado que es una estrategia adecuada. Nos va a garantizar la inmunidad de la población en caso de que se produzca, por cualquier motivo, una falta de suministro, como ya lo hemos visto. Hemos puesto casi 600.000 vacunas de la gripe y todo ello en 2 meses. No se trata, pues, de una cuestión de capacidad. Se trata de una cuestión de disponibilidad de dosis. En la medida en que tengamos más dosis, se irá extendiendo la vacunación, se irá incrementando el ritmo de vacunación. En cualquier caso, todas las personas que han recibido la primera dosis en Euskadi tienen garantizada la administración de la segunda dosis. Nos reafirmamos, por tanto, en la estrategia mantenida desde el inicio de la campaña de vacunación de garantizar la segunda dosis. Si Euskadi no hubiera seguido esta estrategia y la primera semana hubiera gastado todas las dosis que le correspondían, no podría garantizar la segunda dosis a todas aquellas personas a las que les corresponde recibirlas en estos momentos. ¿Por qué? Porque la reducción de las dosis recibidas ha llegado en una semana crucial, en la que hacen falta tantas vacunas como en la primera semana. De hecho, calculamos que, de no haber guardado vacunas, en los próximos 7 días solo se les podría administrar la segunda dosis a la mitad de las personas a las que les corresponde. Y no solo eso, hasta dentro de 3 semanas no se podría administrar la primera dosis a nuevos colectivos. Gogoratu beharra dago txertaketa ondo garatzeko 2 dosi beharrezkoak direla. Eusko Jaurlaritzaren txertaketa estrategia hori bermatzean datza. Argi geratu da, estrategia eraginkorra izaten ari dela eta bere horretan jarraituko dugu. Osasun sailak eta Osakidetzak beraz balorazio positiboa egiten dute. Elkartasunaren eta zuhurtziaren printzipioak gidatu gaitu prozesu honetan eta horrela jarraituko dugu. Bukatu aurretik, bai aipatu gaur Gobernu Kontseiluan berariazko osagarria onartu duen lehen mailako arretako administrarientzat. Kategoria honi soldata 4% igotzearen pareko neurria da. Eta horrela aipatua izan da lehen Zupiria sailburuarengandik. Beste barik, zuen galderen zain gelditzen naiz. Eskerrik asko. No sé si tiene los datos que ha facilitado territorializados y creo haberlo entendido que se ha administrado ya la primera dosis a todo el personal de las residencias, tanto personal mayor residentes como profesionales. Si me puede confirmar si es así. Y no sé si nos podría dar el dato de cuántas vacunas no se han podido administrar por existencia de brotes en alguna residencia. En estos momentos la territorialización del proceso de vacunación no la tengo, disponemos de ella, pero no la tengo yo aquí conmigo. Respecto a la totalidad de los residentes de nuestras residencias de personas mayores y personal sociosanitario que las atienden, lo que le puedo decir es que las personas mayores ya han recibido su primera dosis y que en el caso del personal sociosanitario se terminará de completar debido a los calendarios que esas personas tienen también en el momento en el que hemos visitado las residencias. Aún así, se han mantenido puntos de atención continuada para que todas ellas a lo largo de estos días pudieran acudir a nuestros centros para poder recibir esa primera dosis de la vacuna si no se encontraban en el centro de trabajo en el momento en el que fuimos a vacunar fundamentalmente y prioritariamente a las personas residentes. ¿Sabe cuántas personas no se les ha podido administrar la dosis? No es un dato que tengo, porque nosotros lo que sí hacemos es registrar el total de las personas vacunadas durante esas visitas. Como le digo, además mantenemos puntos de atención continuada para aquellos o aquellas profesionales que no se encontraban en los centros residenciales en el momento de nuestra visita.
Sí, a mí me gustaría saber si hay que modificar el decreto del estado de alarma para poder aplicar otros instrumentos para mejorar la situación de la pandemia. Esa es una pregunta que realmente corresponde al Ministerio de Salud en este caso y sobre todo al Gobierno central, a su presidencia. Nosotros lo que hemos solicitado es tener la capacidad de poder tomar aquellas decisiones más adecuadas en cada momento a la situación epidemiológica de Euskadi y poder hacerlo con inmediatez. Erkidegoen arteko osasun bilerara Jaurlaritzak etxeratzea agindua aurreratzearena eskatuko du, eramango du eta zorrotara zaila pentsatzen. Biharko gaiz zerrenda oraindik jartzeke dago erkidegoen arteko batzorde horretan, bai egia da, guri itauntzen baldin bazaigu, gu aldekoak gara, horretan eskuduntza osoz jokatu dezagun, egoera epidemiologikoa egunean egunekoa zein den ikusita behar diren neurriak hartu ahal izateko eta hori izan daiteke besten arteko neurri bat. Zelan ez, horretarako behar den lege bidezko erramienta zein den, ez dagokit niri ezartzea. Eta aurreratzearena 8:00 bi ordu lehenagora izango litzake eta ze helburuarekin ze lortu nahi da horrekin. Nik ez dakit, bi ordutakoa izango den, 3 ordutakoa izango den, edo ordu batekoa izango den. Ez ministeritzak eraman dezakeen proposamena, ez eta batzorde teknikoaren iritziaz oinarrituz hemen egokiago ikusiko zitekeen ordua edo ez. Beraz, horretan entzun egin beharko genuke zer esaten zaigun. De mañana no van a llevar ustedes una propuesta concreta sobre cuál sería la hora que ustedes consideran adecuada en el caso de que se tuviera que aplicar. Nosotros lo que vamos a llevar es, como hemos manifestado en otras ocasiones, la petición de que se facilite a las comunidades autónomas la posibilidad de poder adecuar y adoptar todo tipo de medidas conforme a la situación epidemiológica del momento y con inmediatez. No es un hecho nuevo, además, en otras comunidades parece haber surgido ahora esa petición al departamento. Nosotros es una petición que llevamos al Gobierno. Nosotros es una petición que llevamos trasladándole al ministro de Sanidad desde hace meses. Sí, consejera, el municipio más poblado, que es Bilbao, ha entrado ya en zona roja por el decalaje de los días de las resoluciones de salud pública. No sería hasta el viernes cuando habría que adoptar las medidas. No sé si al margen de las obligaciones que entrarían en vigor en su caso el viernes, si hace algún llamamiento, alguna recomendación para que esas cosas que todavía se pueden hacer en estos 2 o 3 días se dejen de hacer, como acudir a la hostelería o la movilidad fuera del municipio. Evidentemente, cuando nosotros establecemos el procedimiento para la declaración de esos cierres perimetrales y la suspensión de actividades en función de la incidencia en las localidades de más de 5.000 habitantes y de una forma diferenciada en las de menos de 5.000 habitantes, lo hacemos también pensando en las formas en las que ello pueda ordenarse en la vida social y socioeconómica de las mismas. Cuando vemos la incidencia y la evolución de la incidencia en cada una de nuestras localidades, yo estoy segura que tanto los responsables institucionales como la población que vive en esa ciudad o la población que transita en esa ciudad es consciente de la situación y, por lo tanto, trata de adecuar sus usos, sus costumbres y su movilidad también en función de esos datos, sin tener que esperar al día en el que se declare la obligatoriedad de su cumplimiento. Se trata, como siempre decimos, de establecer una convivencia en esta situación de pandemia entre tratar de frenar la expansión del virus y tratar de seguir viviendo, desarrollando nuestras actividades. ¿Pero recomendaría a la población que no fuera a la hostelería? Yo le recomiendo a la población en todo momento que siga en una situación de alerta, en todo momento que respete las medidas preventivas que están establecidas y que, entre ellas, en todo momento trate de limitar su movilidad. ¿Qué le parece?
mezu berezirik igorriko zenieke kasu honetan gaur Bilboko herritarrei, hiriburu handi bat izan da. Nik uste dut Euskadi oroko herritarrek dagoeneko ezagutzen dutela, erakusten diren datuen arabera iragarri daitekela zein dan bilakaera horrengo egunetan ere, eta kontziente direla horrelako datuak ematen direnean norantza eraman gaitzakete gure artean ez bati ditugu neurriak hartzen hori geldatu daiten. Eta zein garrantzitsua den prebentzio neurriak guztiok elkarrekin eraman ditzagun. Beraz, nik hori Euskadiko biztanle guztiei zabaltzen diet. Me parece que el ministro ya haya dicho que el estado de alarma actual es suficiente para parar los contagios. ¿Comparte este planteamiento? Yo no sé en qué contexto ha realizado estas declaraciones el ministro Illa y entiendo que las habrá hecho con su argumentario y también respondiendo probablemente alguna pregunta o algún mensaje. Luego habría que valorar primero cuál es ese contexto en el que lo realiza. Bueno, le voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Cree que el actual estado de alarma es suficiente para parar los contagios? Nosotros somos absolutamente respetuosos con aquellas decisiones que se toman que permiten la adopción de medidas posteriores para tratar de establecer la prevención a la expansión de este virus en todo momento. Y, de hecho, nosotros lo que venimos solicitando es poder tener dentro de esa situación legal excepcional la posibilidad de adoptar las medidas más adecuadas a Euskadi con inmediatez. Entiendo, por tanto, que no es suficiente el actual estado de alarma para contener la pandemia porque no les da las herramientas que requieren, ¿no? O que quieren. Creo que lo que está usted tratando de dar a entender es que no existe una adecuación entre las posibilidades del estado de alarma y las medidas, que son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es la situación del estado de alarma y otra cosa son las medidas que se puedan deducir de estas, como puede ser el caso que dentro de esa posibilidad que da el estado de alarma tengamos establecidas unas franjas horarias para la limitación de la movilidad. Creo que son dos cosas que no son la misma pregunta ni la misma respuesta. Bueno, pero le preguntaba por las medidas en concreto, lógicamente. Nosotros, como ya le he dicho, adoptamos en cada momento las que dentro del marco legal están establecidas para que podamos adoptar y hemos solicitado, no es algo nuevo ni de esta semana, la posibilidad de poder tener una mayor autonomía al momento de adoptar las mismas. Fernando Simonek esan zuen inpaktu gehieneko guneak izaten zirela taberna barruak, bere arabera. Ez dakit ala konpartitzen ote duzuen hausnarketa hori eta hori horrela izan da planteatuko ote zenuketen tabernen barrualdeak ixteko neurriren bat edo... Behin eta berriro guk adierazi izan dugu, ez dela gauza hemen errudunak topatzia baizik eta soluzioak izatea. Eta gehien bat gure jarrera, bai, norberaren jarrera, bai talde jarrerak eragiten dituztela kutsadurak. Ez gaude gu hemen inongo sektorerik nolabait estigmatizatzeko. Eta horretan gainera nire deia nahiko nuke berriro ere behin eta berriz errepikatu esanez norberak egiten ditugun jokaerak, bai bakarki, bai taldean gaudenean, hoiek dira egingo dutena kutsadurak gora joatea edo ez bera joatea. Horretaz aparte, neurriak guztio bete behar ditugu. Bakoitziak gure alorretan, edo zein alorretan, bai alor gizarte inguruko alor batean, bai kulturaren alorrean, bai komertzioaren alorrean, alor guztietan ezarrita daude, protokoloak daude eta horrek bete egin behar dira. Taldeak laukoak izatea gorra murriztea ere beti esan izan dugu zenbakiaz aparte zeintzuetan emon daitezken proposamen berriak izan daiteke horrela izatea, baina bai beti izan dugu hainbat eta gutxien, hainbat eta ondoen. Gabonetan gogoratuko duzu esaten zenian 10, 6, eta nik beti esaten nuen 10 baino 6 hobe eta 6 baino 4 hobe. Eta gainera 4 hoiek edo 2 hoiek izan daitezela beti berdinak eta beti gertuenekoak. Mezu hori ez da
ez da aldatu. Beti ere, egon non egon, neurri hori hainbat eta gutxiago eta beti berdinak izatea aldarrikatu izango dugu eta eskatzen jarraituko dugu. Baina aurkutik lebekura pasaleite hori? Momentu hauetan dakizuenez hor badago ezarrita zeintzun diren neurriak eta horren barruan mugitu behar gara. Sí, bueno, no obstante, los datos que usted ha puesto hoy encima de la mesa, usted mismo lo ha dicho, comentaba que son preocupantes. En principio, ¿cuándo cree que en el caso de que siga así la evolución, que parece que no va a ir a mejor, deberían replantearse las medidas si es necesario, bueno, pues ser todavía más restrictivas de lo que hay ahora? Si igual se debería adelantar ese LABI, que en principio parece estar previsto para el 27, por una parte. Y luego, cuando habla usted del cumplimiento de medidas, me gustaría saber si las imágenes que se vieron ayer en la celebración de la victoria del Atleti, considera que se excedieron en ese cumplimiento de medidas muchas personas. Y bueno, eso sí que me lo compete usted. No sé si el portavoz tiene algún dato sobre posibles sanciones que se han podido imponer respecto a ello. Efectivamente, como ha señalado, el Consejo Asesor del LABI tiene prevista su próxima reunión el día 27, pero como lo hemos hecho a lo largo de toda la pandemia, la Comisión Técnica del LABI se reúne habitualmente, además de hacer un seguimiento diario de la evolución. También cada pocos días tiene una valoración global de la circunstancia. En el momento que la Comisión aconsejara la reunión del LABI, como ha ocurrido en otras ocasiones, el Lehendakari así lo haría y se revisaría la adopción de nuevas medidas o la adecuación de las existentes. Sobre las celebraciones. Nosotros en todo momento lo que hacemos es el llamamiento a que se den la menor de las concentraciones posibles y además en función de ello a todas las instituciones adecuamos nuestras agendas y nuestras posibles celebraciones o actos que tengamos. Creo que esto se da en cualquier circunstancia y es aplicable a cualquier ámbito de la sociedad. Datos actualizados de los cribados que se han registrado en las últimas semanas en diferentes puntos. Sí, tengo datos de los últimos cribados que han finalizado y, como siempre les hemos dicho, los damos a conocer una vez se ha finalizado el análisis del resultado de los mismos. En el cribado realizado en Bermeo y Mundaka, del 8 al 12 de enero, de este mismo año se realizaron 10.030 PCRs, de las que 31 resultaron positivas. Esto supone una tasa de positividad del 0,31% y lo que corresponde al porcentaje de participación fue del 55,73% del total de la población de ambos municipios. Respecto al cribado realizado en Zaldívar, también del 8 al 10 de enero de este año, la participación fue de un 54,62%, lo que se materializa en 1.577 PCRs, de las que 6 resultaron positivas. Esto es una tasa de positividad del 0,38%. En cuanto al cribado realizado en Agurain, que también recogía a la población de Arayas, Parrena y San Millán del 13 al 16 de enero, la participación fue del 63,13%, la más alta de los 3 cribados realizados en las últimas fechas, que se traduce en 4.029 PCRs, de las que 28 fueron positivas, lo que supone una tasa de positividad del 0,69%. Esperotako datuak dira, balketakoak edo... Barkatu? Esperotako datuak dira, espero baino hobeak ez dakit. Guk beti nahi dugu populazioaren gehiengoa aurkeztu dadila populazio osoa. Ez esateagatik, badakigulako hori zailegia izango litzatekela. Gustatu izango litzaiguke, horrelako deialdiak egiten ditugunean, eunekoak, handiagokoak izatea horrela da. Dena dela, ikusten da 3 lekuetan, 50%-tik gorako partaidetza emon dela. Egia da bai,
ematen diren gero positibitasun emaitzetan, ez dirala agian horren deigarriak, baina bai, esan behar dugula, azkenean batetik 28 pertsona, beste batetik 6 eta beste batetik 31 kontaktuak murrizteko kaletik atara genituela garaiz baeketa hauen bitartez. Eta hori beti da baikorra. Una pregunta pendiente respecto a la vacunación. Quería preguntarle, en las personas que recibieron la primera vacuna, que luego ha habido casos que se han infectado posteriormente, si la sintomatología que están detectando nos comentaban que era bastante más leve. No sé si tienen alguna constatación de ese dato. No. En estos momentos no hay constancia al respecto. Lo que sí se ha constatado es que la administración de la vacuna en su primera dosis no ha producido efectos secundarios relevantes en las personas que la han recibido. Señor Simón, yo entender, dijo que prácticamente estamos en el pico de esta supuesta tercera ola y que incluso se está empezando a doblegar la curva. No sé si ustedes tienen algún dato que aventure un esquema similar al que describió ayer Como ya les he dicho en diversas ocasiones, nosotros vamos sobre las certezas. Por supuesto que los grupos de trabajo, los grupos de personal técnico del departamento trabajan con prospectivas, trabajan con comparativas, pero afirmarlo así no es algo que yo haría hoy en día. Ayer eran 9 los casos de la variante británica del coronavirus. No sé si este dato se ha modificado. No, este dato a día de hoy no se ha modificado. Nosotros en nuestros laboratorios tenemos establecido un protocolo para que se haga un seguimiento de la posible expansión o aparición en mayor número de esa mutación del virus en nuestro territorio, pero por el momento solamente son 9 los datos que así se han identificado. Se mantienen los estudios y las alertas al respecto, como saben, además, no solo respecto a esta mutación, sino respecto a otras mutaciones que pueda tener el virus. La singularidad de esta mutación es que en otro territorio, que no en Euskadi, no se ha constatado así por el momento, es que tiene un índice mayor de transmisibilidad. Incluso la aparición de estos 9 casos identificados hasta el momento en Euskadi no ha tenido una incidencia para ser considerada relevante en la evolución de la pandemia. Citaba las otras mutaciones, ¿tienen datos concretos de otras variantes como la de Sudáfrica o similares? ¿En algún caso? De hecho, mutaciones en el entorno del territorio español se han identificado más de 4.000 mutaciones. Sería muy difícil poder ir dándole los datos de las mismas, como entenderá. Las 2 que ha mencionado son las que se han significado más. También vuelvo a repetirlo, por resultados que han dado en la transmisibilidad en otros territorios que no es en el nuestro. Besterik ez baduzue. Galdera bat Rosera Maiarentzat gai ezaldatuta, aurrekontuen inguruko osoko zuzenketak aurkezteko epea amaituta eta talde guztiek erabaki dute osoko zuzenketa aurkeztea, ez dakit hori negoziazioen zerrek bezala hartzen duen Jaurlaritzak edo... Bueno, negoziazio bat hasten denean helburua beti da akordioak zabaltzea eta gure kasuan, Jaurlaritzaren kasuan helburua zen gobernuari babesa ematen dioten bi alderdi ez gainera besteren batera ekartzea akordiora, baina ez da posible izan. Dena dela, aurrekontu bat da gobernu batek daukan tresnarik garrantzitsuena bere politikak finkatzeko, gure kasuan eta Jaurlaritzaren kasuan gure esku dauden politika horiek bultzatzeko, bai osasunaren arloan, bai hezkuntzaren arloan, garraioarenean, etxebizitzarenean, kulturarenean, jarduera ekonomikoan, hainbat arlotan, eta hor finkatu ditu Jaurlaritza honek 2021 urterako dauzkan helburu nagusiak.
Alde batetik daude, osasun egoera larri honek ezarri dizkigun erronka berriak eta hoiei aurre egiteko behar ditugun baliabideak. Baina horrez gainera beste hainbat arlo daude erantzun bat eskatzen dutenak. Argi dago, atzo Ogasun sailburuak, Ogasun eta Ekonomia sailburuak jakinarazi zituen 2020 ejerzizioa edo urtea izten duten datu ekonomiko nagusiak. Danon biztan geratu dira osasun larrialdi honek nolako eragin izugarria eta ezkorra izan duen aberastasunaren sorkuntzan, enpresen itxieran, lanpostuen galeran, eta beraz gure gizarte honek eskubete landu datozen hilabeteetan eta datozen urteetan egoera honi buelta emateko. Eta danon premia izango da egoera honi aurre egiteko. Helburu horrekin egin ditu Jaurlaritzak aurrekontu hauek, gure ustez gaur egin zitezkeen honenak, eta gure helburua izango da aurrekontu horiek aurrera ateratzea. Horretarako behar dugun gehiengoa badaukagu, ziur gaude aurrekontu hon batzuk ditugula, eta bidelagun izan nahi badu oposizioko talderen batek datozen hilabete eta urteetan, eskua prest egongo da, eskua zabalik dago elkarrekin lan egiteko. La mano está abierta, comentaba, pero sí que ha habido una acusación por parte de toda la oposición de que si no ha sido posible llegar a un acuerdo es porque no ha habido una voluntad real del gobierno vasco a ello. Esta legislatura no ha hecho más que empezar. Tenemos todavía por delante casi 4 años, que es mucho tiempo, en los que nuestra sociedad se va a tener que enfrentar a una situación muy delicada. Como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo efectos negativos en todos los ámbitos de nuestra vida, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el cultural. Han surgido muchísimas nuevas necesidades, además de aquellos retos que como país tenemos planteados para los próximos años. Por lo tanto, tarea no va a faltar y oportunidades tampoco para que, si de verdad hay una voluntad sincera por parte de todos, podamos llegar a nuevos acuerdos y podamos seguir avanzando para dar respuesta a las necesidades que la sociedad y esta situación nos están planteando a todos. Harremanetan daude lehendakaritzako ordezkariak Sánchezen presidentziako gabinetarekin, eta datozen egunetan nahiko genuke lehenbailen iztea data hori. Yo quería preguntarle con la carta que el lehendakari habría remitido o piensa remitir hoy tanto al presidente Sánchez como al primer ministro francés respecto a la movilidad entre territorios. ¿Cuál es la reclamación concreta? Bueno, la realidad es que el gobierno francés ha decidido cerrar 8 pasos fronterizos entre las comunidades vasca, navarra y la región de la Nueva Aquitania. Es una decisión unilateral del gobierno francés que afecta al modo de vida habitual y cotidiano de varios miles de personas que viven a ambos lados de lo que antes era la Muga y condiciona, por lo tanto, su vida económica y social. Lo que el lehendakari Urkullu, en nombre como presidente de la Mancomunidad o presidente de la Eurorregión, Nueva Aquitania, Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Foral Navarra, está planteando a los dos presidentes es disponer de la mayor información posible sobre estas medidas que se están adoptando y analizar cuáles son las alternativas que permitan que, aún existiendo un cierre de fronteras, pues estas personas que ven alterada su vida normal pues puedan seguir haciéndola con normalidad. Urkullu lehendakariak sinatzen du eskutitz hori euro lurraldearen presidente bezala. Frantziako gobernuak bere kontura erabaki du Nafarroa, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Akitania berriko lurraldearen artean 8 muga pasabide ixtea. Itxiera horrek eragin zuzena du mugaren bi aldeetara bizi diren pertsona askoren eguneroko bizimoduan, beraien lan kontuetan, familia kontuetan, hezkuntza kontuetan. Lehen gertatu zen bezala, orain ere bizimodu hori ikututa geratu da,
eta lehendakariak eskatzen die Frantziako lehen ministroari eta Espainiako presidenteari ahalik eta informaziorik gehiena egoera honi buruz, eta azterketa bat nola saihestu daitezkeen erabaki honen ondorioak hain eragin ezkorra izan ez dezan pertsona hauen bizimoduan. Bion izenean, aprobetxatuko dugu data zehatzak dira, gaur San Sebastian bezpera da, Donostian jaiak dira, Azpeitian jaiak dira, datorren asteburuan toki askotan kaldereroak ospatzekoak ziren, Laister ilauteriak datoz, eta gobernuaren izenean dei berezi bat egiten diego herritar guziei ahalik eta konturik handienaz ibili gaitezen danok. Eskerrik asko.